Ese tema entre el gobierno y FEDEGAN es un buen mensaje para Colombia y para todo el mundo, porque pues digamos que de entrada ya no se está diciendo lo que todo el mundo pensaba que era un tema de expropiación, sino que es un tema de compra. Entonces, eh, ya el gobierno está diciendo no se va a expropiar tierras, sino que lo que vamos a hacer es comprar tierras, y eso pues ya es un buen mensaje que fortalece la institucionalidad en cualquier economía, en cualquier democracia, en cualquier país. Entonces, volviendo al tema de las instituciones, cuando uno habla de instituciones, cuando uno habla de fortaleza de las instituciones, porque pues básicamente esta teoría de la economía institucional sostiene que las economías crecen y se desarrollan en la medida en que se fortalecen las instituciones, pues una variable que algunos autores revisan es el riesgo de expropiación. Entonces, cuando hay riesgos de expropiación, pues digamos que la fortaleza de las instituciones comienza a disminuir. Entonces, digamos que de entrada esto es un muy buen mensaje y básicamente está diciendo no vamos a expropiar, vamos a comprar. Y esa compra que vamos a hacer, pues en teoría, pues siempre se ha sostenido de que o lo que está buscando es hacer una redistribución. Pero ¿será que sí se puede lograr? O sea, es factible porque son 13.000, son 6.500, entre 6.500 y 13.000 millones de dólares, diría yo. ¿Será que sí es posible? Porque hay como una diferencia entre lo que es ministro de Hacienda y gobierno, y entonces se comienzan a presentar ese tipo de dificultades. Nuevamente, son compromisos que se hacen y pues las personas lo escuchan, los que son petristas de corazón, ¿cierto? Los barra bravas, pues creen a ojo cerrado todo lo que diga el gobierno, creen a ojo cerrado todo lo que el gobierno diga. Entonces, ¿será que sí es posible? ¿Podemos pensar que eso se va a lograr en los próximos 4 años, que se logre esta compra de tierras? Perdón, funcionando también, o si funcionan estos test. ¿Qué son los test? O sea, ¿cómo podemos definir estos títulos de deuda pública? Son, digamos que, pues, los test son deuda. O sea, como usted lo dice, son deuda y básicamente es, yo no tengo como Estado cómo financiarme, entonces busco otros mecanismos de Estado que son operaciones de mercado abierto, en donde se salen a comprar diferentes activos, ¿cierto? Financieros, para el Estado, pues, emitir estos test para lograr adquirir recursos y financiarse con esos recursos. Lo que pasa es que evidentemente es supremamente ambicioso. Habría que revisar si realmente el Estado tiene las condiciones. Decir que no se puede o sí se puede, pues sería como algo irresponsable de mi parte, porque pues no conozco al detalle las finanzas del Estado. Sin embargo, pues sí se puede decir de manera general que no es fácil, porque pues es un recurso bien amplio. Y esto, pues, se sabe que hay una necesidad bien importante de recursos. Este tema de la reforma tributaria, no es solamente decir se va a aprobar la reforma tributaria, sino, bueno, cuál va a ser el impacto que realmente va a tener esta reforma tributaria en la economía. Yo lo que creo en esta parte con relación a todo este tema de los recursos es que ese es el camino. El problema que surge en todas estas estrategias es realmente cómo van a funcionar. Volviendo a hablar de la economía institucional. Douglas North decía, hombre, tenemos economías con las mismas instituciones formales. ¿Por qué una es más desarrollada que otra? No, es que hay diferencias en las instituciones informales. Cultura, idiosincrasia, todas estas variables. Pero ¿cuáles son las diferencias? Pues las diferencias están asociadas a los costos de transacción. ¿Y cuáles son esos costos de transacción que en un momento dado existen o que permean estas instituciones informales? Una muy conocida que en un momento dado todo el mundo sabe, la corrupción. Entonces, resulta que en una economía con instituciones formales e informales fuertes, pues las personas salen a desarrollar sus actividades y no existe esa intermediación entre lo que necesita hacer y el producto que necesita obtener, pues con lo que va a hacer. Mientras que en otros países, Colombia o algunos otros países, Latinoamérica, algunos otros países que tienen instituciones informales de pronto no muy fuertes, son débiles, son
economías en donde esos costos de transacción están asociados a esa intermediación que en un momento se da para poder adquirir bienes y servicios. Economías con mucha burocracia en un momento dado generan que esos costos de transacción se amplíen. Esos costos de transacción elevados en un momento dado hacen que este tipo de políticas pues sean complejas. Entonces, la corrupción, en Colombia hay muchos ejemplos. Por ejemplo, hace un año, creo yo, un poco más de un año, volviendo al tema de por qué el Estado tiene que intervenir en las situaciones que se presentan en la economía. Y decía yo, pues el tema de las desigualdades. Entonces el gobierno anterior identifica en un momento dado de que hay un problema de conectividad, ¿cierto? De que los centros poblados o las ciudades grandes en Colombia tienen conectividad, ¿cierto? Pero salimos un poco del centro poblado, ya no tenemos internet y hay muchas regiones, muchos territorios, ¿cierto? Sobre todo en el campo, que no tienen conectividad. Entonces el Estado identifica esta falla, esta desigualdad y dice: vamos a mitigarla, vamos a darle una respuesta, y la respuesta es una política pública que trate de conectar a todo el país. Pero resulta que estas políticas públicas que tratan de mitigar estas fallas que se dan en el mercado, a veces presentan fallas del gobierno que son mucho más graves que las fallas del mercado. Entonces, la falla del mercado es que hay desigualdad y resulta que no hay conectividad en las regiones. Pero resulta que la política pública que se diseña el Estado presenta una falla del gobierno, y pues para nadie es un secreto los 70.000 millones de pesos que se robaron y que nunca pues volvieron a aparecer. Entonces, en el papel la política puede que esté dando respuesta a lo que se necesita, pero en la práctica estos costos de transacción, específicamente asociados a este tema de la corrupción, generan que estas estrategias, estas políticas públicas pues no se desarrollen de la mejor forma. Entonces es evidente que hay un problema con lo que usted me pregunta asociado al tema de recursos. ¿Será que sí se tienen los recursos para poder adquirir todas estas tierras? Pero yo pienso que hay un problema mucho más grave y está asociado a los costos de transacción para poder que esta política, que esta estrategia funcione. Realmente el Estado tiene las condiciones para lograr adquirir todas estas tierras y poderlas distribuir, poderlas asignarlas dentro de un claro concepto de equidad social. Es decir, ¿será que se pueden asignar o distribuir de manera eficiente en la economía? Realmente el Estado cuenta con ese músculo, cuenta con esas condiciones para poder decir: voy a comprar esas tierras, supongamos que tienen el dinero, y voy a distribuirlas de manera adecuada. Recuerden el tema de agroingreso seguro. Entonces, en el papel, agroingreso seguro era una política que estaba destinada a fortalecimiento del campo, a mitigar ciertas brechas sociales. Ustedes recuerdan que el dinero se lo terminaron quedando unas cuantas personas que no tenían ni siquiera nada que ver con el campo, fueron y arrendaron unas tierras, les entregaron unos subsidios, y las personas que verdaderamente estaban en el campo, que no tenían recursos, pues recibieron cualquier cosa o no recibieron absolutamente nada. Entonces yo pienso que es importante pensar si realmente se tienen los recursos, pero más importante aún, pienso yo, es hasta dónde el Estado tiene la capacidad o las condiciones para lograr que esto se pueda dar de manera eficiente. Porque se pueden tener los recursos, pero si el Estado no tiene las condiciones para que esto se dé de manera eficiente, vamos a continuar en las mismas condiciones.